en una nueva entrega de la serie Las Mil y Una Curiosidades de México. Con todo afecto y gratitud les saluda Darío Castro. Bienvenidos hoy a conocer la historia El Penacho de Moctezuma. Cuando Hernán Cortés llegó al centro de Mesoamérica, exactamente a la entonces ciudad de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, encontró una metrópoli esplendorosa, capital del gran imperio mexica o imperio azteca. Fastuosos palacios en forma de pirámide truncada, calles bien trazadas, canales y caminos, redes de acueductos y alcantarillados, exuberantes jardines y zoológicos, enormes y muy ordenados mercados constituían una gran ciudad donde residían cerca de 400.000 habitantes distribuidos en calpullis o barrios con gran organización comunitaria e importante dotación de servicios fundamentales. Igualmente, o más sorprendente para Cortés, resultó el encuentro con el Tlatoani o gobernante de más alto rango del imperio, Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II. La denominación Xocoyotzin en lengua náhuatl significa el más joven o el más pequeño. De familia de gobernantes, era nieto del Tlatoani Moctezuma Iluicamina o Moctezuma I e hijo del también Tlatoani Axayácatl. La generosidad de Moctezuma para con los recién llegados parecía inagotable. Regalos, festejos y ningún temor para compartir con ellos como huéspedes admirables hasta sus propios recintos. En el marco de fastuosos lugares, valiosos obsequios, reverente y generoso trato, Cortés empezó a observar que se encontraba en un mundo lleno de riquezas de todo orden. Podemos suponer que desde el inicio de la nueva relación, el conquistador no sacó de la mente a su gobernante y mecenas, el rey Carlos I de España, quien a la vez era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico bajo el nombre de Carlos V. La razón: fue ese rey quien dio el apoyo a la expedición de Cortés a cambio del llamado en ese entonces Quinto Real. El Quinto Real era la entrega a la corona española de una quinta parte de todas las riquezas obtenidas en las nuevas tierras conquistadas. Es en ese momento de la historia del occidente del planeta cuando empieza a unir y venir de costumbres, pensamientos, ideologías y objetos. Como parte de dicho proceso comienza el traslado desde las nuevas tierras conquistadas hacia Europa de piezas valiosas representativas de la cosmovisión y las costumbres de las civilizaciones y culturas del Nuevo Mundo. Joyas, accesorios, adornos, objetos religiosos y sagrados. Mediante métodos que iban desde la aceptación gustosa de obsequios hasta el saqueo desvergonzado, las colecciones particulares de la nobleza europea y de los museos del Viejo Mundo fueron enriqueciéndose durante al menos 4 siglos. Conocido ese contexto, podemos centrarnos entonces en el objeto particular y específico que refiere la curiosidad del presente capítulo: el penacho de Moctezuma. En el año de 1595 falleció en Innsbruck, Austria, Fernando II del Tirol, archiduque de Austria y conde de Tirol. Se había distinguido como importante mecenas de artistas y poseedor de obras de arte. Fue conocido de manera especial por su impresionante colección en el castillo de Ambras, el cual es aún hoy un importantísimo referente en la historia del arte y la museología. Y aquí es indispensable mencionar un dato clave. Fernando II del Tirol era sobrino de Carlos I de España, a quien Hernán Cortés le prometió la quinta parte de todas las riquezas a obtener en el Nuevo Mundo.
Poco después de la muerte de Fernando II del Tirol, se hizo un inventario de todas las piezas de sus colecciones. Entre cientos y cientos de ellas se encontró un deslumbrante objeto de casi 2 metros de ancho y más de 1 metro de altura, con plumas multicolores de aves, incrustaciones de varios metales preciosos y en su base una pieza de oro simulando un pico. Al desconocer la naturaleza y el origen del objeto y para efectos del registro del inventario, solo se ocurrió denominarlo sombrero morisco. En ese lugar, en el castillo de Ambras, en las colinas de la ciudad de Innsbruck, Austria, el tocado permaneció hasta 1703. Luego de varios traslados llegó a Viena en 1806 y después de 8 años se expuso en el Palacio de Belvedere. En 1819, Eduard von Sacken, arqueólogo e historiador austriaco, luego de los necesarios estudios, determinó el lugar de procedencia de la valiosa pieza, el Valle Central de México. En 1908, la antropóloga y arqueóloga estadounidense Celia Nuttall, quien se había enamorado de la cultura mexicana desde los 8 años y se había especializado en la interpretación de manuscritos mesoamericanos, determinó que el objeto era un tipo de tocado elaborado principalmente con plumas de quetzal. En 1935, el tocado, bautizado informalmente luego como penacho y adjudicada su pertenencia inicial a Moctezuma II, es ingresado al Museo de Etnología, hoy llamado Museo del Mundo, en Viena, Austria. Es la pieza más importante de todas las colecciones del continente americano existentes en ese lugar. He aquí, con todo su esplendor, el penacho de Moctezuma. Su nombre en lengua náhuatl es Quetzalapanecayol, que significa adorno de plumas de quetzal. Fue elaborado por los amantecas, quienes eran los artistas de la civilización mexica, especialistas en la creación de objetos con plumas, oro y otros metales preciosos. Este en particular tiene 116 centímetros de altura y 175 centímetros de diámetro en su parte más amplia. Los amantecas contaban con un diseño predeterminado, un plan de construcción y una amplia gama de materiales provenientes de plantas y animales: hilos, cordeles, papeles, textiles, pieles, sustancias adhesivas, palos, varillas y redes. Eran verdaderos maestros en la utilización de las plumas de las aves y de los metales preciosos. La imagen que aparece del lado derecho es una simulación que contiene una pieza de oro macizo que representa el pico de un ave. Desde que se tienen registros, el penacho que se halla en Austria carece del pico. No obstante, los antropólogos, arqueólogos e historiadores aseguran que ese pico existió, pues no era un aditamento, sino parte esencial de ese tipo de atuendos. Se deduce entonces que en algún momento de la historia alguien lo desprendió y se apropió de él. Veamos los componentes del penacho de Moctezuma. El centro está hecho con plumas azules del ave cotinga. Sigue una zona roja y turquesa de plumas de pájaro espátula y luego una zona de plumas marrones de pájaro cuclillo. De allí salen varias y deslumbrantes hileras de plumas verdes de quetzal, algunas de hasta 55 centímetros de longitud. En total tiene 222 plumas de quetzal, las cuales por su cantidad, tamaño, brillo e iridescencia, con las tonalidades azules y verdes, lo hacen verdaderamente majestuoso.
En cuanto a elementos de joyería, el penacho tiene un total de 1.544 piezas. De ellas, un 85% son de oro, un 10% de plata, 3% de cobre y 2% de otros metales. Desde el año 1991, el gobierno mexicano ha hecho intensas gestiones ante Austria para que le sea devuelto el penacho por ser un objeto representativo y emblemático de una gran parte de su historia. Incluso ofreció en el año 2011 un intercambio con la carroza en la que se transportaba Maximiliano de Habsburgo, siendo emperador de México, la cual se exhibe en el Museo Nacional de Historia en el antiguo castillo de Chapultepec. El gobierno austríaco siempre ha expresado su negativa, argumentando el riesgo de daño que corre el penacho ante cualquier traslado del lugar. Mientras tanto, siguen las investigaciones sobre la legitimidad de la llegada del penacho a Europa y acerca de la ética de su permanencia fuera de su contexto original. Los investigadores continúan desentrañando su historia a partir de una revisión constante de documentos y con metodologías arqueológicas modernas. La hipótesis más aceptada indica que, si bien es cierto que a la llegada de Cortés y sus hombres hubo intercambio de regalos, una pieza tan valiosa simbólicamente no habría sido entregada tan fácilmente, ni siquiera como tributo. Cortés, en sus cartas de relación al rey de España, menciona que recibió, abro comillas, una pieza grande de plumaje de colores que se pone en la cabeza con 68 piezas pequeñas de oro y unas 20 torrecitas del mismo material. Cierro comillas. Pues resulta que esa descripción no corresponde al penacho que se encuentra en Viena, pues este tiene 1544 piezas doradas. Es muchísimo más esplendoroso y con una confección mucho más especializada. Entonces, no es atrevido a afirmar que la hipótesis del saqueo como origen de su llegada a Europa es la que más convence. La única opción para los mexicanos que no pueden viajar a Europa es conocer el emblemático penacho gracias a la réplica que se exhibe en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Fue realizada por expertos mexicanos mediante imágenes de archivo, ya que no se obtuvieron los permisos para el acceso de los especialistas a la obra original. Gracias por la atención y los espero en un próximo capítulo de Las 1001 Curiosidades de México.